permita primero referirme a un elemento y posteriormente contestar su pregunta respecto de lo que está pasando en el país. Y respecto a lo que está pasando en el país, tenemos un presidente de los 3 palos en 10 meses, que 1, ha elevado el IVA del 12 al 15%, 2, nos ha incrementado el precio de los combustibles y 3, es el responsable de los apagones por no tomar medidas como se requerían. Es decir, tenemos en la presidencia de la República a un niño rico que juega a dictadorzuelo. En relación a su pregunta, bueno, quiero ir al Parlamento andino para trabajar por la integración económica, en el ámbito de la seguridad, en el tema ambiental, en el tema educativo. El Parlamento andino tiene una función muy importante en este ámbito, por ejemplo, en el aspecto de la seguridad. ¿Por dónde ingresa y sale la cocaína? Por las fronteras. ¿Por dónde ingresa y sale las niñas que son víctimas de tráfico sexual? Por las fronteras. El tráfico de órganos, por las fronteras. Los corruptos que han huido y que no han querido rendirle cuentas a la justicia ecuatoriana, por las fronteras. Por lo tanto, el tema del Parlamento andino es importantísimo para trabajar en los ámbitos de la cooperación y, por supuesto, vigilar que cada uno de los países, en este caso Colombia y Perú, jueguen un papel también importante en lo que significa el control de las fronteras. No lo digo yo, lo dice el excomandante del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que, por ejemplo, en el norte de nuestro país hay 58 pasos ilegales y entonces el tema y la pregunta es, ¿por qué no ha jugado su papel las Fuerzas Armadas en controlar este ámbito? Podríamos desglosar un poco el tema, ya que usted los aborda, es de superlativa importancia. Ya regresamos al norte. Fíjese usted que Donald Trump dice que lo primero que va a hacer es probablemente cerrar las fronteras con México, porque no puede más, ya no puede más. Y tiene una frontera que es extensa. Usted en nuestro territorio, aquí en la provincia del Carchi, también dice que la frontera es demasiado permeable. En el mismo noroccidente también estamos hablando de Esmeraldas y estamos hablando en el noreste, estamos hablando en el nororiente también hay frontera. Entonces, pero ya le vamos a comentar lo que pasa este instante en la provincia, en la frontera sur. Pero este instante, solo déjeme superar esta llamada, 725-400, buenos días, le escuchamos, adelante. Buenos días, estimadísimo Freddy. Un saludo a su invitada y desearle toda clase de éxitos en esta campaña electoral. Le habla en Soneira Granda. Un saludo a sus oyentes en la región sur del país y en el planeta a través de la web. Mire, hace pocos días, un periódico Expreso de Guayaquil publicó una página sobre entrevistas a candidatos a la presidencia y líderes políticos. Y qué raro, todos se pronuncian en que ese mamotreto perverso del Consejo de Participación Ciudadana debe desaparecer. De igual manera, el Parlamento andino, un instituto inoficioso, una actividad que no tiene ninguna capacidad de decisión, simplemente es un turismo que van a hacer personajes, por ejemplo, como María Cristina Reyes, etcétera, que han estado en esa institución. Váyase aquí al mercado de Loja y usted encuentra que una libra de papa en este momento cuesta 75 centavos de dólar. Tal vez ni en Nueva York cuesta eso. ¿Cuánto cuesta la libra de cebolla? Mire, y viviendo con frontera con el Perú, lo mismo miles de ecuatorianos los fines de semana cruzan la frontera con Colombia por adquirir productos. Y el Parlamento andino ha sido incapaz de implementar una economía complementaria. Miren este mundo globalizado, interconectado,
cultural y científicamente. La Unión Europea, como estas estructuras de parlamentos andinos ya no tienen en el tercer milenio razón de ser. Eso debería, en la consulta popular que dicen los líderes que van a presentar así como una nueva constituyente para deshacernos de este mamotreto de Montecristi, yo apoyo y miles de ecuatorianos apoyarán que desaparezca, y partidos que se dicen de izquierda, más debes tener en la línea crítica de combatir estos desangres económicos e incluso de corrupción que se mantienen en el Ecuador, como el caso del Consejo de Participación Ciudadana. Discúlpeme y valore estas sencillas palabras. Natasha. Muy respetable su opinión. Estoy totalmente de acuerdo en que desaparezca el Consejo de Participación Ciudadana, que no le ha servido para nuestro país, y se debe buscar un mecanismo distinto para la elección de autoridades en el caso de el Ecuador. En torno al Parlamento andino, yo creo que es muy importante el trabajar por la integración. El Parlamento andino tiene 55 años de vida, es producto del Acuerdo de Cartagena. Lamentablemente, quienes han formado parte del Parlamento andino, lo que menos les ha interesado es trabajar por la integración, por ejemplo, en el tema económico, en el tema de fronteras. Requerimos trabajar por fronteras vivas, por fronteras que realmente se desarrolle una producción adecuada, elementos en el ámbito económico adecuado, acuerdos para el desarrollo industrial de los países que formamos parte de la comunidad andina, pero que también somos vecinos en las fronteras. Mire lo que está pasando en el caso del Ecuador. Ingresan desde el Perú los tomates, las cebollas a precios sumamente bajos. ¿Eso qué significa? Que quiebran a nuestros campesinos y se pone en riesgo la soberanía alimentaria en los alimentos. Solo que este rato ya no va a pasar. De los ciudadanos. Ya no hay ninguna producción en el Perú. Por este rato no hay agua. Sin embargo, el tema concreto tiene que ver con el establecimiento de políticas económicas y arancelarias importantes que no perjudique a los ecuatorianos. Pero por otro lado, yo estoy de acuerdo con la indignación de la ciudadanía respecto del Parlamento andino. ¿Qué han hecho? ¿Qué es lo que han realizado en beneficio del Ecuador? Lo único que han estado haciendo, al igual que la Asamblea Nacional, es otras actividades. Yo por eso le exhorto públicamente a la señora Verónica Arias, que ahora, como el presidente de la República, están preocupados por la reelección, que en el medio de comunicación que ella decida aquí en la provincia de Loja, tengamos un debate público respecto del papel, las funciones y los objetivos del Parlamento andino. Y es más, voy a solicitar al Consejo Nacional Electoral que se convoque a un debate público televisado y por medio de todos los medios de comunicación a los candidatos al Parlamento andino, para que la ciudadanía conozca qué es el Parlamento andino, pero también cuáles son las propuestas de cada uno de los candidatos que van a jugar el Parlamento andino. No le va a aceptar. Voy a plantearlo, Ella no le va a aceptar. Ella no le va a aceptar. Significa que no tiene argumentos, significa que no está preparada, significa que no le interesa informar a la ciudadanía respecto de las ejecutorias y de lo que plantea al Parlamento andino. Pero el tema de la petición al Consejo Nacional Electoral que se convoque a un debate público, al igual que los candidatos presidenciales, es uno de los elementos que desde mi perspectiva me parece muy importante. Pero también quiero informarle a usted que voy a solicitar a la Contraloría General del Estado un examen especial, una auditoría de gestión de qué es lo que han hecho los parlamentarios andinos por el Ecuador. Y finalmente, un elemento importantísimo para mí también tiene que ver con declarar a la comunidad andina y a los países que forman parte de la comunidad andina libre de explotación minera a gran escala que pone en riesgo el agua, la biodiversidad y el futuro de la especie humana. Permítame, solo, Natasha, si es tan gentil usted, permítame otra llamada. Por supuesto. Había bloqueado ya la convencional, pero ahora entra en el celular. Buenos días. Se retiró al amigo, y bien, se retiró. Repita su llamada, por favor, y salimos en tanto en cuanto se produzca
Vamos a salir con la llamada inmediatamente. Buenos días, le escuchamos, adelante. A ver, ahí. Sí, le escuchamos, adelante. Muy buenos días, Freddy. Quería hacer un análisis de lo que estaba diciendo su entrevistada, de que los productos peruanos, tomate, limones, que vienen a precios económicos, nos perjudica a nuestros productores nacionales. Lo que se debería analizar es por qué en Perú se puede producir productos agrícolas baratos, ¿no? Es porque ellos tienen menos impuestos que nosotros. Entonces nosotros deberíamos copiar lo que está haciendo Perú, menos impuestos para que sus productores puedan producir más barato. Tienen tratados de libre comercio con Estados Unidos, cosa que nosotros no tenemos. Es por eso que nos están perjudicando. Ya, nos perjudican las leyes que crean esos impuestos, ya, para que nuestros productores no puedan producir tomates al mismo precio que en Perú. Ellos tienen la gasolina más cara que nosotros. Tienen luz que es privada y producen productos mucho más baratos que nosotros. ¿Por qué será? ¿Por qué un auto en Ecuador vale el doble de lo que vale en Perú? Ese es el problema. Entonces la candidata propone que se creen más impuestos para controlar controlar la frontera con el contrabando para no perjudicar. Pero lo que en verdad nos perjudica como pueblo son los impuestos que Ecuador tiene en exceso, Freddy. Eso nomás. Buen día. A ver, en ningún momento he planteado más impuestos. Parece que está bien disgustado porque le topamos a su candidata Verónica Arias a la reelección en el Parlamento andino. Sin embargo, lo que nosotros planteamos es revisar los temas arancelarios, por supuesto, que no significa de ninguna manera más impuestos para el pueblo ecuatoriano en el ámbito de las fronteras, construir fronteras vivas y desde el gobierno, nuestro candidato Jorge Escala a la presidencia de la República, estableceremos incentivos y créditos permanentes hacia el sector agrícola en nuestro país. El tema de recesión económica y los graves problemas económicos en el país tiene que ver con el modelo económico que se está implementando, un modelo económico de más impuestos, un modelo económico de afectación a los sectores populares, y con Jorge Escala hemos planteado uno de los elementos fundamentales, la reactivación económica y productiva. Entre otras propuestas, la disminución del IVA del 15% al 10%. En segundo lugar, hemos planteado la necesidad de la declaración de la moratoria del pago de la deuda externa, que no es no pago, sino moratoria por 2 años, para que el Estado ecuatoriano tenga aproximadamente en 2 años 20,000 millones de dólares, llegar a un acuerdo con los acreedores internacionales para estos recursos invertir en la reactivación económica y productiva. Buenos días, otra persona en la línea, le escuchamos, adelante. Buenos días, doctora Ponte, George Velázquez. A la señora Rojas, solo recordarle que el Parlamento andino está para fomentar políticas de inclusión entre los países que la conforman. No está destinado el Parlamento andino para fomentar políticas económicas o de intercambio comercial. Vale que aprenda eso primero, antes de solicitar algún debate, porque en el debate va a quedar mal. Y segundo, primero empiece usted, señor Rojas, en pedirle disculpas al pueblo lojano y al pueblo ecuatoriano por haber apoyado a Guillermo Lasso y haber sido una de las cómplices y encubridoras de la debacle económica que hoy el Ecuador está viviendo. Muy bien. Yo digo que la violencia política está al son del día. Acaban de tomar una decisión el gobierno nacional respecto a la señora Verónica Abad, que no comparto los elementos políticos implementados por la señora Abad, pero me parece una afrenta a la democracia, una violación a la democracia, la decisión definitivamente de sacarle de la vicepresidencia de la República. Y en la misma línea, el señor que acaba de hablar lo hace conmigo, muy violento. Eso se llama violencia política, eso se llama no hacer un análisis profundo
profundo respecto de la problemática del país y es clarísimo. Es un señor que tiene intenciones de carácter político y lo que menos le interesa es profundizar en los temas. Yo le pido al caballero que por favor revise el Acuerdo de Cartagena, las 4 principales funciones que tiene el Parlamento andino y por supuesto que sí se trabaja, que sí se impulsa elementos de desarrollo de normativas para el Parlamento andino y la comunidad andina que tienen que ser acogidos por los distintos países y el proceso de fiscalización que tiene esa potestad el Parlamento andino, podemos establecer elementos importantísimos desde el punto de vista económico, de seguridad, de protección de la naturaleza, de educación, entre otros elementos trascendentes. Pero por supuesto, si le tenemos al Parlamento andino para ir y venir de Bélgica, obviamente que no se va a cumplir con esos elementos, sino van a estar preocupados más de otros aspectos. Podríamos regresar al tema que era de vital importancia, lo que usted topó cuando dijo que hay un poco que fortalecer las fronteras vivas, me parece. Pero sí preguntarle de la vida real, ¿cómo se podría hacer? Me parece que la misma situación, experiencia que se vive en el norte del Ecuador, se vive en el sur en cuanto al contrabando de combustibles. Dice que con desesperación me llevaba un ciudadano de la frontera de Zapotillo, antes de ayer me parece que era, igual no lo conozco, pero dice que hay como unas 200 estaciones de combustible que llevan en cisternas. O sea, el combustible lo llevan de frente, de día, claro, que justifican que es un combustible que se lo vienen robando, de Guayaquil, del Oro, de donde sea, y pasan por esta frontera en cisternas, o sea, no en tanque cisterna, sino en una cisterna que va, de esas que utilizan para el agua, y que va dentro de un camión, y entonces eso descargan. Y ya hubo incendios ahí, fíjese, hubo incendios. Pero entonces dice que eso es a la vista de las autoridades, de la policía, del ejército, y hay una estación de combustible que es pública, pero a las pocas horas ya no encuentra combustible. Esta situación de los conflictos que se viven en la frontera de contrabando, ¿cómo cree usted que se puede paliar en algo? La Constitución de nuestro país es clarísima al establecer que las Fuerzas Armadas tienen como función el control de las fronteras. Tienen clarísimo cuáles son los puntos de pasos ilegales, tanto en la frontera norte como en la frontera Pero sur. usted dijo que son muchos, acá también son muchos. En el norte, por ejemplo. Y acá también. Ya. Tienen clarísimo cuáles son los puntos. Entonces, el tema concreto es tener un gobierno sin miedo, un gobierno patriótico, un gobierno que defienda los intereses de nuestra patria para que evidentemente establezca que las Fuerzas Armadas jueguen un papel de control de esos puntos ilegales en la frontera norte y en la frontera sur. Sí, pero los acuerdos binacionales no permiten la presencia de militares, de ejército en líneas de frontera. Pero también permanentes. un acuerdo con nuestros hermanos, con el gobierno de Perú, con el gobierno de Colombia, para cuidar las fronteras. Aquí el elemento fundamental es, uno, el cuidado de las fronteras. En segundo lugar, la construcción de fronteras vivas, fronteras en donde se desarrolla el comercio en igualdad de condiciones, en donde se desarrolla la economía en igualdad de condiciones, donde tengamos escuelas en los puntos de frontera, instituciones educativas, oportunidades para la gente que vive en la zona de frontera. Esto se lo hace, por supuesto, con un gobierno en condiciones totalmente distintas a la que tenemos y por ello nosotros ponemos en consideración el nombre de nuestro compañero Jorge Escala a la presidencia de la República. Pero ya que hemos entrado al tema de la seguridad, ¿cuál es nuestro planteamiento? Uno, el control de las fronteras. En segundo lugar, una depuración urgente de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, de la Marina, en la que están vinculados, uno, el crimen organizado y en segundo lugar, los denominados narcogenerales. En tercer lugar, entregar los recursos. ¿Aún hay narcogenerales en el Ecuador? Por supuesto, y no lo he dicho yo, lo ha dicho la Embajada norteamericana. Sí, pero pensaba que ya habían dejado el uniforme o
o la institución. Eso tendrá que ser investigado desde el gobierno nacional con nuestro compañero Jorge Escala. En tercer lugar, se requiere entregar los recursos necesarios para inteligencia de la fuerza pública. No se puede seguir jugando al gato y al ratón. Hoy hacen un operativo en este barrio, pero la delincuencia se va a otro barrio. Entonces no podemos seguir en esa línea. Y en cuarto lugar, que es el elemento más importante, la inversión en lo social, la inversión en la reactivación del aparato productivo, en la construcción de la infraestructura y de obra pública sin corrupción, el tema de entregar los recursos necesarios y suficientes para educación, para salud, para bienestar social, para políticas públicas para los sectores más vulnerables. No es más seguro el país que tiene más policías, es más seguro el país que garantiza derechos a su ciudadanía, derecho al empleo, derecho a la educación, derecho a la salud. Mire, realmente las condiciones de seguridad en las que vivimos son sumamente complejas en el país y tenemos un cruzarse de brazos desde el gobierno nacional para enfrentar estos graves problemas. Los secuestros extorsivos, las vacunas, las extorsiones son los delitos que en este momento más han crecido en el Ecuador. Solo así para que quede claro algún rato también, el MPD en ese entonces apoyó la salida de las bases militares que estaban asentadas en Manta. ¿Hoy han cambiado de criterio o creen que no se debe permitir eso? Es más, como propuesta al Parlamento andino voy a trabajar por declarar a la comunidad andina, que no es un tema de soplar y hacer botellas, se trata de trabajar, de hacer acciones, a declarar una zona libre de bases militares. No estamos de acuerdo con las bases militares extranjeras. ¿Dónde nomás están? Estamos en Perú, en Colombia, y por supuesto quieren regresar al tema del Ecuador. En el caso del Ecuador, ¿qué ha significado? Primero, las bases militares norteamericanas no resuelven la inseguridad ni el narcotráfico. Colombia tiene 7 bases militares norteamericanas. Es el país mayor productor de cocaína en el mundo y sigue desarrollándose el crimen organizado. Afganistán, que fue invadido por los Estados Unidos con bases militares, uno de los países que siguió desarrollando todo el comercio de drogas en el mundo. Tiene Estados Unidos más de 900 bases militares en el mundo. El objetivo no es contribuir a mejorar las condiciones de seguridad. Hay un gran objetivo: el control geopolítico y militar de los países y el apoderamiento de las fuentes de agua, la biodiversidad y los recursos naturales. Pero no hay agua ni para las hidroeléctricas. Buenos días, permítame, Natacha, la última llamada. Abreviamos, por favor. Buenos días, le escuchamos. Adelante. Gracias. Muy buenos días, doctor Freddy, y buenos días a su panelista. Es importante analizar la entrevista de la señora panelista. En realidad nos sorprende que no esté de acuerdo con que regresen a bases de Manta, cuando ahí se generó fuentes de trabajo y seguridad para todo el país. Como siempre, el MPD, conocido como tira piedra, disculpe el término, y que siempre ha apoyado, no olvidemos que ha apoyado a ISA para la destrucción de nuestro patrimonio. Instituciones como la Fiscalía, la Contraloría, fue motivo en ese entonces cuando se levantaron ellos escudados con que eran los indígenas, que era una protesta social en beneficio de la ciudadanía. Al contrario, se generó incremento de la canasta básica. Recordemos cuánto costaban, solo por citar un ejemplo, los huevos, y cuánto subió porque no dejaban trasladar los alimentos de la canasta básica. Es ahí donde nosotros tenemos que analizar para dar el voto. Estas personas que toda la vida han apoyado a esos partidos revolucionarios, socialistas. De ejemplo tenemos Venezuela, Cuba, esa es la ideología de ellos. Entonces no nos vengan a querer mentir. Creo que también estoy totalmente de acuerdo con la exposición del profesor Neira.
muy clara su exposición en la que dice que debería terminarse estos asambleístas. ¿Por qué razón? Porque es absorber la economía del país. No hacen un trabajo eficiente, responsable, ético, porque hasta ahora no vemos resultados. Por ello, en las votaciones tenemos que ya iniciar, anular ese voto para que a nivel nacional se den cuenta que nosotros no queremos a ese tipo de asambleístas. Disculpe. Bien, muchas gracias. Estamos ya ahora sí sobre el tiempo para razonar sobre lo que ha dicho la persona que llamó y nos despedimos, Natalia. Respetable el criterio, no lo comparto. Me habría encantado que la dama hable sobre las consecuencias en la economía de los apagones, como cómo están quebrando nuestros emprendedores, cómo venden menos ahora en los mercados, en las tiendas, en los bazares, cómo están despidiendo trabajadores en el sector público, en el sector privado. Señalar que Natasha Rojas sí es una mujer de izquierda. Soy madre, soy jefa de hogar, soy maestra universitaria, que me he formado en el ámbito de la administración pública y que creo que estoy preparada para representar al Ecuador, que considero que estoy preparada para jugar un papel importantísimo en el ámbito de la legislación, de la producción de normativas legales que son recomendaciones desde el Parlamento andino y un proceso de fiscalización. Pero por sobre todo, que Natasha Rojas sí es una mujer de izquierda, es una mujer luchadora social que toda la vida, y usted lo sabe, estimado Freddy, he estado vinculada a la defensa de la naturaleza, de las mujeres, de los jóvenes, de los trabajadores, y siempre solidaria con comunicadores sociales como usted, que han sido perseguidos por decir la verdad, por investigar y por exigir mejores condiciones para los pueblos del Ecuador. Más bien, quiero agradecerle muchísimo este espacio y decirle que aquí Natasha Rojas está para trabajar por el Ecuador.